Capítulo 102. Los meses pasaron. Bai Xiaochun rápidamente se familiarizó con las áreas del pico nube fragante apartadas para la secta interna. Eventualmente, las novedades de ser un discípulo de la secta interna empezaron a desaparecer. Pasaba la mayoría de su tiempo en su cueva de inmortal, ya fuese practicando el cultivo, o confeccionando píldoras en su taller personal de confección de medicina. En este punto, había creado un buen número de píldoras afrodisíacas. Estaba feliz. Su propósito al practicar la cultivación era vivir por siempre, y mientras más crecía su base de cultivo, mayor se volvía su longevidad. Su principal interés era confeccionar píldoras medicinales. Después de todo, aún soñaba con confeccionar una píldora que lo ayudaría a vivir por siempre. Para hacer que se volviera realidad ese sueño, trabajaba constantemente con medicina espiritual. Sin embargo, la cruel realidad de la situación era que después de que varios meses pasaron, descubrió que, para su total amargura, se había quedado sin plantas medicinales. A pesar de que el precio por tomar el primer lugar en las batallas de elegidos había sido 10.000 piedras espirituales, los ingredientes para medicinas espirituales del tercer nivel no se vendían en el mercado afuera de la secta. Solo podía depender de que gente de clanes de cultivadores las encontraran para él, y los precios eran exorbitantes. Lo mejor que podía hacer era acumular suficientes puntos de mérito para ser capaz de adquirir los ingredientes de la secta. Puntos de mérito, pensó mientras permanecía sentado en su cueva de inmortal, frunciendo el ceño. Lo que más le faltaban eran puntos de mérito. Después de dudar un poco, partió de su cueva de inmortal y fue a la lápida de misiones apartada para los discípulos de la secta interna. De vuelta en la secta externa, la oficina de misiones siempre había estado llena de gente, pero la secta interna era diferente. Los discípulos de la secta interna estaban todos muy ocupados y veían su tiempo como algo precioso. Solo unas pocas personas se podían ver en el área. Bai Xiaochun caminó hasta el frente de una lápida intentando elegir una misión. «Esa es muy peligrosa», murmuró. «Esa no da suficientes puntos de mérito. No quiero misiones largas». Eventualmente, sus ojos se posaron sobre una misión asignada por uno de los ancianos de la secta, el cual necesitaba núcleos de robavidas. Por cada núcleo proveído, se otorgarían 1000 puntos de mérito. Incluso proveía la ubicación más común para encontrar a los robavidas, la cual era las montañas Hierba Silvestre, a una corta distancia de la secta corriente espiritual. Mientras murmuraba consigo mismo pensando, Bai Xiaochun recordó la descripción de los robavidas que había estado en el cuarto volumen de criaturas espirituales. En realidad, no eran bestias salvajes, en cambio eran una milagrosa forma de vida parasítica. Elegían un huésped, alguna bestia salvaje de cualquier tipo, a la cual luego le hacían crecer una segunda cabeza. Cuando la segunda cabeza estaba completamente formada, la bestia entonces se marchitaba y moría, y el robavidas completamente maduro se convertía en un pinzón de 9 días. Durante la fase parasitaria de su vida, era un ingrediente extremadamente útil para varios tipos de medicinas. Sin embargo, una vez maduraba y se convertía en un pinzón de 9 días, estallando fuera de la segunda cabeza, se volvía completamente inútil. Además, los pinzones de 9 días solo vivían 9 días, después de los cuales morían, produciendo un nuevo robavidas. El robavidas luego buscaría un nuevo huésped y el proceso comenzaría nuevamente. Era casi como el ciclo de la reencarnación. Los robavidas eran muy raros, y de alguna manera, se podía decir que vivían por siempre, reencarnando eternamente una y otra vez. Bai Xiaochun recordaba claramente lo impresionado que había estado la primera vez que leyó acerca de los robavidas en el cuarto volumen sobre criaturas espirituales. La parte difícil de esta misión en realidad es encontrar a los robavidas. Las montañas Hierba Silvestre son demasiado vastas. Sería demasiado molesto intentar encontrarlos uno por uno. Acumular puntos de mérito de esa manera sería una pérdida de tiempo. Después de investigar un poco más a las montañas Hierba Silvestre, confirmó que a pesar de lo vastas que eran, la mayoría de los animales estaban debajo del nivel del establecimiento de la fundación. Eventualmente, decidió aceptar la misión. Sin embargo, no partió de inmediato de la secta. Primero, regresó a su cueva de inmortal para hacer algunas preparaciones.
Finalmente, se montó en su espada cuervo dorado y salió disparado a la distancia. Las montañas hierba silvestre no estaban muy lejos de la secta corriente espiritual. Considerando su velocidad al usar la espada del cuervo dorado, solo le tomaría un día de viaje llegar a ellas. Desafortunadamente, debido al hecho de que su base de cultivo actual era demasiado baja como para volar por largo tiempo, tenía que alternar entre volar y correr. 4 días después, finalmente alcanzó las montañas hierba silvestre. Una escena majestuosa se extendía enfrente de él, con montañas llenas de una exuberante vegetación elevándose por todos lados. Era una jungla que parecía no tener fin, desde la cual se escuchaban los cantos y rugidos de diversas aves y bestias. En lugar de ir a buscar a los robavidas, exploró las montañas por alrededor de medio mes hasta que encontró un valle que actuaba como un sendero natural entre dos de las partes principales de la jungla. Allí, se detuvo sobre las ramas de un gran árbol y observó al valle debajo de él. Usar métodos normales para buscar sería una pérdida de tiempo y dependería simplemente de la suerte. Incluso si la fortuna está de mi lado, podría encontrar solo uno. Si no tengo suerte, podría pasar todo un mes sin conseguir ninguno. Es hora de demostrar lo listo que soy. Levantando su barbilla, se puso en movimiento rápidamente saliendo disparado a la distancia. Al día siguiente, se paró sobre la cumbre de una montaña, sintiendo la dirección del viento. Justo cuando estaba a punto de sacar una píldora afrodisíaca, repentinamente pensó en algo, y gritó a todo pulmón, «¡Hay alguien aquí! ¿Hay algún discípulo de la secta corriente espiritual por aquí?» Por el tono agudo de su grito, casi parecía que estaba pidiendo ayuda. A cierta distancia, una figura se podía ver en la jungla, luchando con una bestia salvaje. Era un joven gélido y arrogante que vestía las túnicas de un discípulo de la secta interna de la secta corriente espiritual. Cuando escuchó el grito de Bai Xiaochun, una mirada de desdén apareció en sus ojos. Otro discípulo con una débil base de cultivo que se ha sobreestimado a sí mismo y ahora grita por ayuda. Solo los fuertes deberían venir a las montañas hierba silvestre. Arrogantemente decidió no intentar siquiera ayudar. A pesar de que la secta hacía énfasis en trabajar en equipo, algunas personas eran naturalmente poco sociables, y eso no podía evitarse. Después de gritar varias veces sin recibir respuesta, Bai Xiaochun se sintió un poco más tranquilo. De este modo, arrojó una píldora afrodisíaca. Unos momentos después, un sonido de algo reventándose se escuchó a la vez que la píldora explotaba, transformándose en un fino polvo que fue llevado por el viento. En poco tiempo, los animales a cierta distancia, independientemente de lo que estuvieran haciendo, alcanzaron a olfatear el polvo en el viento y empezaron a temblar. Con los ojos inyectados de sangre, empezaron a aullar tan fuerte como podían. Tan pronto empezaron a emerger los sonidos de aullidos, 2 alas salieron de atrás de Bai Xiaochun mientras se iba rápidamente. El arrogante discípulo de hace un momento repentinamente notó que la bestia con la que había estado luchando empezó a temblar. Sus ojos se tornaron rojos y mientras aullaba, se abalanzó sobre él. Estando increíblemente asustado, el joven empezó a escapar. Desafortunadamente, sin importar lo que hiciera, la bestia solo seguía aullando y persiguiéndolo. Sus ojos estaban de un color rojo brillante, y parecía haberse vuelto loca. Impactado, el joven corrió por su vida hasta que no tuvo más opción que gritar por ayuda. Para ese entonces, Bai Xiaochun estaba muy lejos como para escuchar. 6 horas después, en otra área con viento, Bai Xiaochun gritó varias veces, esperó un poco y después de ver que no había respuesta, arrojó otra píldora afrodisíaca. Pronto, los aullidos de bestias se empezaron a escuchar. Por los 2 días siguientes, viajó sin parar en un perímetro establecido alrededor del valle que había escogido antes, arrojando píldoras afrodisíacas. Rápidamente cubrió una gran área, dentro de la cual todos los animales se estaban volviendo locos, aullando a todo pulmón y abalanzándose alrededor violentamente. Viendo que había alcanzado un punto en el que las cosas estaban casi fuera de su control, Bai Xiaochun voló de vuelta al valle que había seleccionado. Con ojos resplandecientes, ondeó por el aire la espada del cuervo dorado para abrir un pequeño sendero entre los árboles, luego sacó un montón de píldoras de feromonas, y las aplastó. Un aroma fragante empezó a esparcirse.
Tuvo mucho cuidado de no dejar que le cayera nada del polvo encima, e incluso mientras aún retrocedía, se cambió a unas ropas nuevas, solo para estar seguro. Luego, se paró por encima del valle para mirar abajo al sendero que había creado. De acuerdo, queridas bestias, apresúrense, dijo, tarareando una pequeña tonada mientras esperaba ansiosamente. El tiempo pasó. El aroma de la píldora de feromonas se esparció lentamente, y las bestias que habían sido afectadas por la píldora afrodisíaca lentamente empezaron a volverse más y más locas. Empezaron a arremeter al valle a toda velocidad mientras aullaban, cada vez más de ellas, como una enorme estampida que hacía temblar a la tierra. Rápidamente, la primera oleada de bestias ya se estaba acercando, y Bai Xiaochun se puso de pie y bajó la mirada con atención hacia el valle de abajo. En un parpadeo, un vasto grupo de extrañas bestias se podía ver en embestida en dirección al sendero que había creado. Los ojos de Bai Xiaochun se abrieron enormemente al ver tantas criaturas. Pero luego, sus ojos brillaron y su mano derecha destelló con un gesto de conjuro. Instantáneamente, la espada del cuervo dorado salió volando hacia un tigre de apariencia feroz. Impresionantemente, al tigre le estaba creciendo una segunda cabeza en la espalda. Una luz dorada destelló y la segunda cabeza estalló. Un núcleo salió volando, el cual Bai Xiaochun agarró hábilmente y luego arrojó a su bolso de almacenamiento. Luego, la luz dorada destelló hacia otra criatura de 2 cabezas. La marea de bestias duró alrededor de 2 horas, y el valle fue destruido casi totalmente en el proceso. Bai Xiaochun estaba completamente encantado. Su espada destelló una y otra vez, y para cuando se dispersó la marea de bestias, estuvo maravillado de darse cuenta que había recogido 10 núcleos de robavidas. El ingenio de Bai Xiaochun gana de nuevo. Viéndose muy satisfecho consigo mismo, guardó los núcleos en su bolso de almacenamiento y luego se puso en movimiento rápidamente, dirigiéndose hacia otra parte de las montañas hierba silvestre. Poco después de que se fuera, se pudo ver a un joven en la jungla. Sus ropas estaban desgarradas y parecía estar en un estado muy lamentable. Estaba temblando y tenía dificultades para caminar. Tenía una mirada vacía en el rostro que se parecía mucho a la mirada que había aparecido en los ojos de Beian Lie hace no mucho. Le empezaron a correr lágrimas por el rostro mientras murmuraba, ¿qué está pasando en las montañas hierba silvestre? ¿Qué le está pasando al mundo? Las bestias de aquí no comen gente, ellas yo. Los días pasaron. Bai Xiaochun usó la píldora afrodisíaca para convertir a las montañas hierba silvestre en un absoluto caos. A donde quiera que iba, las bestias se volvían locas. Por supuesto, antes de arrojar las píldoras al aire, siempre gritaba para estar seguro de que estuviera solo. Ocasionalmente, respondía a algún discípulo, y cuando lo hacían, les explicaba cuidadosamente su plan pidiéndoles que se fueran y dándole un núcleo de robavidas como compensación. También les pedía que esparcieran las noticias a los demás discípulos para que se mantuvieran alejados. La mayoría de los discípulos que lo vieron lo reconocían y huían temblando de miedo.